Escúcheme con atención, porque esto es lo que nadie te dice. Después de los 50 años, los pecados más peligrosos no son los que más te avergüenzan, son los que ya ni reconoces como pecados, porque llevan tanto tiempo contigo que empezaron a parecer parte de ti. Al final de este vídeo voy a revelarte el tercero de esos 5 pecados, el que más me heló la sangre cuando lo entendí, porque es el que más carga el alma devota, la que reza todos los días, la que cree que ya lo resolvió. Quédate. Me llamo Mateo Salcedo Ríos, 38 años de confesionario en Morelia. Mi abuela, doña Esperanza Salcedo, vivía en Pátzcuaro. En el corredor de piedra de su casa había un nicho con una imagen del Señor del Rescate, veladora encendida, sin falta. Cuando yo tenía 12 años, pasaba corriendo frente a ese nicho. Mi abuela me llamaba sin levantar la voz. Mateo, los pecados que más pesan no son los que uno recuerda, son los que uno decidió olvidar. No entendí nada entonces. Tardé 20 años en entenderlo. Los más agotados no eran los que habían pecado más, eran los que cargaban algo sin nombre. Antes de que sigamos, si este video llegó a ti hoy, no fue casualidad. Quédate y suscríbete al canal para que la próxima vez que tenga algo importante que decirte, el vídeo llegue directo a ti. Y si lo que estás escuchando ya te está moviendo algo por dentro, dale like. No como favor, sino como señal de que esto es para ti. Porque lo que viene ahora es lo que más pesa, y no quiero que te lo pierdas. Eso es de lo que quiero hablar hoy, no de los pecados que conoces y no has confesado. Lo más peligroso es lo que el alma devota carga sin saberlo, porque con los años le puso un nombre que suena a virtud: la resignación, el silencio, la fe fría, palabras que suenan a madurez espiritual y que a veces son exactamente lo contrario. No es tu culpa. Nadie te enseñó a ver esto. La iglesia te enseñó a confesar lo que hiciste, pero no lo que dejaste de sentir, lo que callaste con dignidad. Yo siempre me pregunto, ¿una abuela de rancho de Michoacán lo entendería? Si no, yo no lo digo. Hace poco llegó a buscarme una mujer de Saguayo. Se llama doña Consuelo Reyes Figueroa. 71 años, misa todos los domingos, rosario cada noche. Confesión el primer viernes de cada mes sin falta desde los 22. Hay algo que nunca ha podido decir en el confesionario en toda su vida. Necesito que entiendan primero por qué ese peso es tan difícil de ver. 71 años, viuda hace 11. Carga en la bolsa de su delantal un rosario roto, el de su esposo cuando murió, recompuesto con un pedazo de alambre de cobre. Con ese rosario reza por Rodrigo, su hijo mayor, cada noche. Llegó esa tarde con un ramo de flores blancas, las mismas que llevó a la misa del primer aniversario de la muerte de su esposo. Rodrigo no llegó. Ella esperó sola en la puerta de la iglesia hasta las 8 de la mañana. Esa tarde fue a buscarme. Me miró y me dijo exactamente así: Padre, yo me he confesado toda mi vida, pero hay algo que nunca pude decir en voz alta. Ni siquiera sé si es pecado, pero me pesa igual que si lo fuera. Guardé silencio, porque reconocí de inmediato lo que cargaba. No era vergüenza, era algo más antiguo y más difícil de ver. El pecado que más atrapa al alma devota no grita, susurra. Lleva tanto tiempo ahí que ya le pusimos un nombre que suena a madurez espiritual, a aceptación, a paz. Lo llamamos resignación. Pero su nombre verdadero, el que la iglesia reconoce y el confesionario rara vez escucha, es ingratitud. La ingratitud que se llama resignación. No la ingratitud que protesta. Esta es más sutil. El alma que lleva años recibiendo la gracia de Dios y dejó de verla, no por maldad, sino porque se cansó de esperar algo que no llegó de la forma que esperaba. San Juan Crisóstomo, doctor de la Iglesia, en sus homilías sobre el Evangelio de Mateo, homilía 25, enseñó que el alma que no agradece lo pequeño le está diciendo a Dios que no necesita nada grande, no como castigo, como consecuencia natural del corazón que se fue cerrando. Piensen en la llave del patio que gotea desde hace años. Al principio uno la escucha, después ya no. No porque el goteo se detuvo, sino porque el oído se acostumbró.
La gracia de Dios no dejó de fluir, pero el corazón que deja de reconocerla también deja de multiplicarla. Usted va a pensar, yo soy agradecida, Padre, y yo le creo. Pero San Bernardo de Claraval, en su tratado sobre el amor a Dios, distingue entre gratitud sentida y gratitud expresada. La que mueve a Dios es la que le cuesta algo al alma, la que se dice en voz alta aunque estés sola, aunque no haya nadie escuchando. Esta noche, escribe 3 gracias concretas. No la salud, sino ese vaso de agua, esa llamada de tu hija, ese sol de la mañana. Nómbralas en voz alta, 7 noches seguidas. No es positivismo. Es entrenar al corazón para volver a ver lo que Dios no ha dejado de dar. Pero ese no es el más peligroso. El segundo es el que más silencio ha generado en 38 años de confesionario. El rencor, que se llama silencio. Ese es su nombre, y lo lleva bien puesto, porque no llega con gritos ni con portazos. Llega con la dignidad de quien dice, yo ya lo superé. Prefiero no causar más conflicto. Piensen en una casa bien cuidada, piso limpio, muebles en su lugar, pero al fondo del corredor hay una ventana rota que nadie reparó. Por fuera todo parece estar bien, pero cada noche el frío entra por ahí, muy despacio, sin que nadie lo nombre. El rencor no gritado es esa ventana, no destruye la casa de un golpe. La va enfriando durante años, hasta que la familia empieza a sentir un frío que no sabe de dónde viene, y empieza a buscar culpables donde no los hay. Doña Consuelo no guardaba rencor con rabia, lo guardaba con dignidad. 16 años, sin decir en voz alta lo que Rodrigo dijo en el velorio de su esposo, palabras que le costaron sangre, y lo llamó preferir no causar más conflicto. Con los años, eso se convirtió en ese frío que ambos sentían y ninguno podía nombrar. San Juan Pablo II, en su exhortación apostólica Reconciliatio et Paenitentia de 1984, enseñó que el perdón no otorgado no solo daña a quien lo retiene, interrumpe la cadena de gracia que debería fluir de los padres a los hijos. No como castigo de Dios, como consecuencia natural de un corazón cerrado en un punto que no puede abrirse del todo en ningún otro. Usted ya va a estar pensando, pero yo ya perdoné, Padre. Quizás sí perdonó, pero San Alfonso María de Ligorio, doctor de la Iglesia, en su Teología Moralis, hace una distinción que llevo 30 años repitiendo en el confesionario. Perdonar es una decisión que puede haber tomado de verdad, pero estar en estado de haber perdonado es un proceso. Y ese proceso necesita que la herida se nombre. Una herida que no se nombra no se cierra, se tapa. Esta semana escribe una carta para esa persona. Aunque esté muerta, aunque nunca la envíes, ponle su nombre. Escribe exactamente qué hizo y cuánto te costó, sin suavizar. Al final, escribe estas palabras. Te perdono porque yo también necesito ser perdonado. Después, quémala o rómpela. Esto no es reconciliación, es liberación interior. La reconciliación viene después, si Dios la permite. Primero viene la honestidad. Me heló la sangre entender esto. La petición más importante que llevas ante Dios, la conversión de ese hijo, la paz de esa familia, no puede ser recibida plenamente por un corazón que todavía carga ese peso sin nombre. ¿Cuánto tiempo más vas a llamar silencio a lo que en realidad es una herida que todavía sangra por dentro? Y los 2 que acabo de nombrar son preparación para entender el tercero. Ese es el que más pesa en el alma devota. Quédate. Antes de llegar al tercero, necesito que hagas un examen. Si te reconoces en 3 de estas señales, lo que viene después es directamente para ti. Primera señal. Vas a misa y te confiesas regularmente. Pero hay una cosa que nunca has dicho en el confesionario, no porque la olvidaste, sino porque no encontraste las palabras o no sabes si es pecado. Segunda señal. Tu oración diaria se convirtió en rutina, recitas las palabras, pero en algún momento dejaste de esperar de verdad que algo cambiara. Tercera señal. Alguien en tu familia te lastimó en un momento importante, la muerte de tu esposo, una decisión que te dejó sola, y nunca lo dijiste en voz alta.
ni a esa persona, ni a Dios, ni en el confesionario. Cuarta señal. Cuando escuchas que Dios hace milagros hoy, lo crees con la cabeza, pero cuando piensas en tu situación específica, sientes que eso aplica para otros, no para ti. Quinta señal. Llevas años sin pedirle a Dios la cosa que más necesitas porque decidiste, sin darte cuenta, que ya no tenía caso pedirla. Si te reconociste en 3 o más de estas señales, lo que sigue es directamente para ti. ¿Recuerda a la doña Consuelo? Lo que ella nunca pudo decir en el confesionario era exactamente esto. El tercer pecado, el más profundo, el que más tiempo lleva disfrazado. La duda que se llama fe fría. No es dejar de creer en Dios, es algo más sutil y más dañino. Haber dejado de creer en que Dios puede cambiar esta situación. La que más importa, la que lleva más años en tu corazón. Y le pusiste un nombre que suena a madurez espiritual, conformarse con la voluntad de Dios. ¿Una abuela de rancho de Michoacán lo entendería? Sí, porque no necesita términos teológicos para reconocerlo. Es la oración que un día simplemente ya no salió, y uno se dijo que eso era crecer en la fe. Piensen en una lámpara de aceite que todavía tiene combustible, la devoción, el rosario, los sacramentos de toda una vida. Pero el pabilo se secó de tanto no encenderse. La lámpara no está vacía, pero ya no alumbra. Para que vuelva a arder no hace falta más aceite, hace falta renovar el pabilo. Y ese pabilo es la esperanza concreta, la que se atreve a pedirle a Dios algo por nombre, aunque no entienda cómo podría pasar. Escúchalos despacio, los 5 señales de reconocimiento. Primera. Rezas el rosario todos los días, pero cuando llegas a las intenciones, ya no mencionas la conversión de tu hijo por su nombre. La dejaste de pedir hace tiempo, sin saber exactamente cuándo. Segunda. Cuando alguien en la parroquia cuenta que Dios respondió su oración, sientes algo que no es exactamente envidia. Es distancia, como si eso fuera posible para ellos, pero no para tu caso específico. Tercera. Te conformaste con pedir que esté bien, en lugar de pedir lo que de verdad necesitas, porque aprendiste que pedir lo específico duele más cuando no llega. Cuarta. Cuando alguien te dice, ten fe, Dios va a responder, asientes, pero por dentro piensas, ya llevo 20 años esperando. Quinta. Hay una oración que rezabas con fervor hace 15 años que ya no rezas, no porque decidiste dejarla, sino porque un día ya no salió, y te dijiste que eso era madurez espiritual. Si te reconociste en 3 o más de estas señales, esta revelación es directamente para ti. Santa Faustina Kowalska, en su Diario de la Misericordia Divina, párrafo 1486, enseñó que el alma que desconfía de la misericordia de Dios lo ofende más que 1000 pecados juntos. Porque el pecado puede ser perdonado, pero el alma que cerró la puerta a la esperanza no deja que entre el perdón. Usted va a pensar, pero yo sí tengo fe, Padre. Escúchame con atención. Tener fe en Dios y tener fe en que Dios puede cambiar tu situación específica son 2 cosas distintas. San Juan de la Cruz lo documentó en la noche oscura del alma. Esto no es falta de fe, es una herida de la fe, y las heridas sanan cuando se nombran. Identifica la petición que dejaste de hacer, la más específica. Escríbela. Después reza esto en voz alta. Señor, ya no sé si merece ser pedido, pero yo lo pido. Confío en ti aunque no entienda. Esa misma oración, cada mañana, 30 días seguidos. El velo se romperá. 3 semanas después de nuestra primera conversación, doña Consuelo fue al confesionario. No llegó con el discurso listo, solo llegó. Y dijo por primera vez en 16 años las palabras que siempre había callado. Rodrigo no volvió a misa ese día, pero ella me buscó y me dijo, Padre, me cayó un peso de encima que yo no sabía que estaba cargando. Yo pensaba que el problema era Rodrigo, el problema era lo que yo nunca pude decirle a Dios. Dios no necesita que seas perfecta para recibirte, necesita que seas honesta para transformarte. Doña Consuelo no llegó al confesionario con un discurso preparado. Llegó con lo que tenía, y eso fue suficiente.
Lo que ella hizo tiene nombre, y tú puedes hacerlo también, esta misma noche. La primera práctica se llama el examen de silencio. Esta noche, escribe en un papel el peso que llevas, el pecado, el rencor o la duda que nunca has dicho en voz alta. No necesitas mostrárselo a nadie, solo ponle nombre, porque lo que no se nombra no puede ser entregado. La segunda se llama la carta sin enviar. Escríbele a quien más te lastimó. Pon su nombre. Nombra específicamente qué hizo y cuánto te costó, sin suavizar. Al final, escribe esta frase: te perdono porque yo también necesito ser perdonado. Después, quémala o rómpela. Esto no es reconciliación, es la puerta por donde empieza la libertad interior. La tercera es la petición abandonada. Identifica lo que dejaste de pedirle a Dios. Escríbelo. Rézalo cada mañana durante 30 días con las palabras exactas de la Revelación 3. El alma necesita volver a practicar el acto de esperar. La cuarta, y sé que va a sonar al revés, es la gratitud específica. Cada noche, durante 7 días, agradece 3 cosas concretas y pequeñas en voz alta, aunque estés sola. No, la salud, ese vaso de agua, esa llamada, ese sol. El corazón agradecido vuelve a ver lo que Dios no ha dejado de dar. La quinta también va a sorprenderte. Ve al confesionario sin tener todo resuelto. Solo di: Padre, llevo años cargando algo que no sé cómo decir. Dios no necesita que llegues con el discurso listo. 5 prácticas, una sola noche para empezar. Y lo que viene ahora es para que no te vayas sin lo más importante. 3 semanas después de aquella tarde, doña Consuelo volvió a buscarme. No traía flores, traía algo diferente en el rostro, la serenidad de quien soltó algo que llevaba tanto tiempo cargando, que ya no sabía cómo sería sin ese peso. Me dijo que había ido al confesionario, que no llegó con todo resuelto, que solo llegó, y lo dijo, por primera vez en 16 años, en voz alta. Rodrigo no había vuelto a misa. La pared de vidrio seguía en pie entre los dos, pero ella ya no la cargaba sola. Sus palabras las recuerdo con exactitud, porque me heló la sangre escucharlas. Padre, me cayó un peso de encima que yo no sabía que estaba cargando. Yo pensaba que el problema era Rodrigo. El problema era lo que yo nunca pude decirle a Dios. Dios no necesita que seas perfecta para recibirte. Necesita que seas honesta para transformarte. Eso es lo que te llevas hoy. No una promesa de que el conflicto se resuelve esta semana. Lo que llevas es el nombre exacto de lo que cargabas sin poder llamarlo. Y eso ya es el primer paso. El único que Dios te pide dar esta noche. No hay más peso que cargar que el que decides no soltar. Si este video te movió algo por dentro, si te reconociste en alguna de esas señales, si el nombre de doña Consuelo te suena a alguien que conoces o a ti misma, entonces esto es lo que nadie te dice. No estás sola en esto. Hay miles de personas cargando exactamente lo mismo. Suscríbete al canal para que la próxima vez que tenga algo importante que decirte, llegue a ti. Y si sientes que alguien más necesita escuchar esto hoy, compártelo. No como recomendación, sino como gesto de cuidado. A veces el vídeo correcto llega en el momento correcto. Quédate conmigo. Madre de Guadalupe, tú que apareciste en el Tepeyac para decirle a Juan Diego que no tuviera miedo. Cubre esta noche a quien llegó aquí cargando algo que no sabía cómo decir. Dales el valor de nombrarlo, la gracia de entregarlo y la paz de saber que Dios los estaba esperando. Que Dios te bendiga. Que la Virgen de Guadalupe te cubra con su manto y que esta noche duermas un poco más liviano de lo que estabas antes de comenzar este vídeo.